Buenos días. Nosotros vamos a socializar sobre el tema de investigación del primer parcial de la asignatura de comunicación inalámbrica, donde tenemos el tema del sistema inalámbrico para supervisión y control de variables ambientales que intervienen en el cultivo de lechuga en invernaderos de la parroquia Atahualpa de la ciudad de Ambato. Nuestra línea de investigación es en redes de área personal inalámbrica y nuestra línea de investigación es Bluetooth. Tenemos un índice donde se indica cada uno de los objetivos y actividades que se siguieron para el cumplimiento de esta investigación. Como objetivo general tenemos diseñar un sistema inalámbrico para la supervisión y el control de variables ambientales que intervienen en el cultivo de lechuga en invernaderos de la parroquia Atahualpa de la ciudad de Ambato. Como objetivos específicos nos hemos planteado establecer la estructura más adecuada del sistema inalámbrico inteligente para la adquisición y control de variables, determinar las condiciones ambientales que permitan controlar el buen desarrollo de la lechuga dentro del invernadero y validar la eficiencia de los nodos del sistema inalámbrico en el software de simulación Proteus. Para el desarrollo se ha basado en actividades y resultados, donde tenemos como el objetivo específico número 1 establecer la estructura más adecuada del sistema inalámbrico inteligente para la adquisición y control de variables. Como primera actividad nos hemos planteado investigar los estándares y protocolos para redes inalámbricas, donde tenemos que los estándares son de la IEEE de 802.15 en sus diferentes versiones, como decir 1, 2, 3 y 4, donde la 1 alcanza velocidades de hasta 1 megabit por segundo, la 2 tiene una frecuencia de 2,4 GHz y este todavía no está siendo probado. El 802.15.3 es el que tiene velocidades hasta 20 megabits por segundo. Y el último es el que se está desarrollando para aplicaciones Bluetooth de baja velocidad. Como podemos ver, tenemos una tabla donde se visualizan las versiones de Bluetooth con sus diferentes velocidades de transmisión de datos, desde la versión 1.0 hasta la versión 5 que tenemos actualmente, que es de 50 megabits por segundo de transmisión de datos. Para este objetivo también se investigó la tecnología como base de comparación y la tecnología seleccionada fue la Bluetooth para su elección del el módulo Bluetooth para la simulación en el software, que es el HC05. Como segunda actividad tenemos la evaluación de los componentes del sistema. El sistema va a estar compuesto por tres partes, que son el nodo actuador, el nodo sensor y la comunicación inalámbrica. Esta comunicación inalámbrica se va a realizar por medio un módulo Bluetooth HC05, como se dijo anteriormente, y con la programación realizada en un Arduino Mega. También nuestros datos obtenidos se van a visualizar en un LCD de 20x4 y en el nodo sensor vamos a tener el sensor de luminosidad LDR. También vamos a tener el sensor de temperatura LM35. También el sensor de humedad de suelo, que es el higrómetro FCS28. Y también vamos a tener el nodo actuador. En este nodo van a estar la electroválvula de riego, la lámpara LED y el ventilador de multifan. Estos elementos son los que van a realizar las acciones que se programen en el Arduino por medio de la adquisición de datos de los sensores. Como actividad 3 del objetivo 1 tenemos diseñar la red inalámbrica con los parámetros que se ajustan a los requerimientos, para lo cual, como ya había mencionado anteriormente, tenemos las tres etapas. Como se puede visualizar en imagen, tenemos el sensor de luminosidad representado en el software Proteus, igual el sensor de temperatura, el sensor de humedad, el sensor de humedad de suelo. También tenemos el nodo de comunicación inalámbrica, donde tenemos los dos Arduinos Megas que se van a comunicar por medio de Bluetooth, el HC05, y tenemos también dos pantallas LCD para la visualización de los datos adquiridos. El nodo actuador está compuesto por lámparas, donde cada uno se va a encender paulatinamente en dependencia de los datos que tome el sensor de luminosidad.
También tenemos la parte del ventilador que se va a ir encendiendo y, con la adquisición de datos del sensor de temperatura. Y por último, la parte de la electroválvula que se cerrará o se abrirá en dependencia de los datos que haya tomado el sensor de humedad del suelo. Como objetivo específico 2, nos planteamos determinar las condiciones ambientales que permiten controlar el buen desarrollo de la lechuga dentro del invernadero. Como primera actividad para este objetivo, tenemos estudiar las fases de cultivo de la lechuga, para lo que encontramos el siguiente resultado, que son las condiciones ambientales para cada etapa del cultivo. Tenemos aquí una tabla con todos los datos. Por ejemplo, encontramos que el cultivo de la lechuga se basa en tres etapas fundamentales, que son primero siembra, crecimiento y desarrollo, y finalmente cosecha y recolección. En lo que se refiere a siembra, está dentro de esta la etapa de germinación, que es en donde la semilla va a germinar, produciendo así una planta. Entonces, para los parámetros para esta etapa, los parámetros adecuados para la lechuga son de temperatura, que van entre 18 a 21 grados centígrados, una humedad del suelo del 50% y una luminosidad baja, puesto que todavía no, en esta etapa de la germinación aún no se realiza fotosíntesis. La humedad del 50% se debe a que para poder germinar la semilla de la lechuga necesita una alta humedad para que el agua ingrese a las partes celulares de la lechuga. En la parte de crecimiento y desarrollo tenemos dividido en 4, que son plántula, roseta, encabezamiento y finalmente reproductivo. En lo que es la plántula se refiere a las primeras hojas que aparecen justo después de la etapa de germinación. Y para esta etapa se necesita una temperatura constante de 20 grados centígrados, una humedad del suelo de 30% y como una luminosidad alta, puesto que en esta etapa la lechuga empieza a hacer fotosíntesis y empieza a generar nutrientes a partir de la luz solar. Como segunda etapa tenemos la roseta, que en esta etapa ya se puede diferenciar un poco la forma final de la lechuga. Esta etapa representa justo después de la plántula, puesto que esta seguirá sacando hojas diariamente hasta formar esta roseta. Como parámetros para esta etapa tenemos la temperatura de 20 a 24 grados centígrados, una humedad del 30% y una luminosidad también alta. La parte de encabezamiento se refiere a cuando la lechuga ya está en su forma final, justo antes de ser cosechada. En esta etapa se requiere también una temperatura de entre 20 y 24 grados centígrados, una humedad del suelo de 30% y una luminosidad alta. Finalmente tenemos la etapa reproductiva, que es la etapa final del crecimiento y desarrollo de la lechuga, que para esta etapa necesitamos una temperatura de 10 a 15 grados para que aparezcan flores causar que aparezcan flores en la lechuga, y de estas aparecerán las semillas. Para esta etapa necesitamos una humedad del 40% y una luminosidad también alta. Finalmente tenemos la etapa de cosecha y recolección, que es la etapa ya final en donde se va a recolectar las plantas ya formadas. Para esta etapa tenemos una temperatura de 10 a 18 grados centígrados, una humedad del 30% y una luminosidad baja, puesto que en esta etapa ya lo único que se hace es recoger el producto. También realizando esta investigación encontramos que la temperatura óptima para el desarrollo y crecimiento de la lechuga es en promedio unos 18 grados centígrados, ya que esta lechuga prefiere condiciones ambientales frescas y no muy cálidas. Ya. En esta actividad vamos a realizar lo que es identificar los tipos de invernaderos existentes y características de cada uno de ellos. Y como resultado vamos a obtener las especificaciones del modelo de invernadero adecuado para este sistema. En este caso hicimos una comparativa entre los dos
y tipos de invernaderos que son los más utilizados actualmente. El uno se refiere a un invernadero frío y el otro a un invernadero de tipo túnel. Para los tipos de invernaderos de tipo frío, sus características es que la orientación de este debe plantearse de este a oeste para permitir recibir una mayor iluminación por parte del sol y que ésta sea constante. Las líneas de cultivo deben situarse de norte a sur. El techo debe realizarse con una pendiente de al menos 30 grados centígrados de inclinación, debido a que la transpiración de este sistema y que esas gotas que se forman en el techo de plástico no caigan directamente otra vez al cultivo porque podrían producir enfermedades. Entonces, con esta inclinación del 30% se logra que las gotas que resultan de la transpiración resbalen hasta los extremos y no caigan directamente en las plantas. También tenemos como materiales de construcción, principalmente que son el plástico y la madera. El plástico de los costados se debe poder levantar, como vemos en la imagen, para poder permitir que exista un flujo de aire, de corriente de aire a través de las plantas. La estructura que generalmente se utiliza es de madera y el recubrimiento de plástico grueso de polietileno color blanco. Para el invernadero de tipo túnel, como especificación para su construcción, tenemos que la orientación debe ser en contra del viento. Las líneas del cultivo deben ir en la misma dirección que el túnel. El recubrimiento de este tipo de invernadero debe ser de forma circular. El plástico cubre toda la superficie del túnel y los extremos están al descubierto. La estructura principal de este tipo de invernaderos son de metal o acero y el recubrimiento de igual manera de plástico de polietileno grueso color blanco. Cabe mencionar que el invernadero que se escogió para realizar nuestro proyecto es el invernadero, el primero, el tipo frío, puesto que son los invernaderos que existen en la parroquia de Atahualpa. Para la actividad 3, tenemos seleccionar las condiciones ambientales más influyentes durante el desarrollo de la lechuga de los invernaderos, y como resultado nos va a entregar las variables ambientales más importantes para realizar la adquisición de datos estadísticos. Después de realizar la investigación acerca de las etapas y variables ambientales necesarias en cada etapa del cultivo de la lechuga, pudimos determinar tres variables ambientales que son las fundamentales para realizar la adquisición de datos, en este caso de nuestro sistema. Lo primero es la temperatura ambiental, que nos dice que la temperatura influye en el crecimiento de la planta y la productividad de las cosechas. La lechuga se desarrolla mejor en temperaturas frescas y el promedio óptimo es de 18 grados centígrados, teniendo en cuenta que esto podría variar en cada etapa de crecimiento. Después tenemos la humedad del suelo, puesto que las plantas están formadas en más del 95% por agua. La humedad del suelo es muy necesaria para su desarrollo y es clave en el proceso de fotosíntesis para el enfriamiento de los órganos o equilibrio homeostático de la planta. También es vital para el transporte de nutrientes a través de la planta. La lechuga necesita un mínimo de 30% de humedad del suelo constante durante todo su desarrollo y de igual manera, como vimos, esto puede variar en función de su etapa, siendo que necesita un 50% más en la etapa de germinación. Finalmente tenemos la variable de luminosidad, ya que la luz es un parámetro básico para la vida en la tierra. Las plantas necesitan para procesar los nutrientes del suelo y convertirlos en alimento mediante el proceso fotosintético. En periodos de escasa luminosidad, la etapa de encabezamiento de la lechuga es mala. En condiciones de fotoperiodo largo a iluminación alta, el encabezamiento se desarrolla de mejor manera. Bueno, dentro del objetivo 3 tenemos que es validar la eficiencia de los nodos del sistema inalámbrico inteligente
en el software de simulación Proteus Design Suite. Dentro de la actividad 1, en este objetivo específico, tenemos realizar el análisis de la adquisición de datos y como resultado vamos a tener las tablas de adquisición de datos de pruebas realizadas. Para lo cual fue importante tomar toda la información acerca del cultivo de lechugas y acerca de los sensores que vamos a utilizar, por lo que se especifica en cada una de las tablas los rangos que vamos a utilizar tanto para el sensor de temperatura, para el sensor de humedad y para el sensor de luminosidad. Donde en el sensor de luminosidad vamos a tener el actuador, que en este caso será la lámpara. Tenemos mayor o igual a 669 luxes, que no se va a encender ninguna lámpara. En el rango de 134 a 668 se enciende únicamente una lámpara. En el rango de 34 a 133 se encenderán 2 lámparas. Y en el rango de 0 a 33 se encenderán 3 lámparas. Para el sensor de temperatura, como se había especificado anteriormente, para el cultivo de lechuga necesitamos una temperatura de 18 grados, donde tenemos como actuador el ventilador y en este caso tendremos el ciclo de trabajo que será al 0 a 0%. Cuando tenemos una temperatura de 30 grados, el ciclo de trabajo será de 9%. Cuando tenemos la temperatura del 60%, tendremos el ciclo de trabajo del 32%. Al momento que tendremos la temperatura de 90 grados, tendremos un ciclo de trabajo de 54%. Cuando tenemos una temperatura de 120 grados, tendremos un ciclo de trabajo de 77%. Y finalmente, para la temperatura de 150 grados, tendremos un ciclo de trabajo del 100%. Para el sensor de humedad, en cambio, nos decían las especificaciones del cultivo de lechuga que tiene que ser menor a 30, donde va a estar la electroválvula encendida. Y si es mayor o igual a 30, entonces vamos a tener que la electroválvula va a estar apagada. Como análisis de estos resultados, tenemos que mediante el uso de las tablas para especificar los rangos de operación de los sensores respecto a los actuadores, se concluyeron los valores ideales para que estos puedan operar. Dentro del objetivo específico 3 tenemos la actividad 2, en la cual nos dice que vamos a ejecutar pruebas de control de actuadores. En el resultado 2 vamos a tener las posibles falencias que encontraremos en el sistema de control de variables, por lo que se realizaron gráficas de las ondas que nosotros vamos a tener después de haber analizado tanto el sensor como el actuador con las tablas anteriormente especificadas, que en este caso es del sensor de luminosidad con su actuador, que en este caso son las lámparas. Tenemos el sensor de temperatura que tendremos con su actuador, que en este caso va a ser el ventilador, y el sensor de humedad, que en este caso va a ser la electroválvula. Como análisis de resultados tenemos que se visualiza de mejor manera utilizando el uso de ondas que reflejen cómo trabajan los actuadores respecto a los sensores. Como actividad dentro del objetivo específico 3 tenemos la valoración del funcionamiento del sistema inalámbrico, donde se puede observar en sí la simulación que se va a presentar a continuación. Y como resultado 3 tenemos una tabla descriptiva con porcentajes de error. Bueno, el análisis de estos resultados tenemos que la comunicación Bluetooth entre los nodos es altamente efectiva. Es por esto que el envío de información entre el nodo sensor y el nodo actuador se mantiene con una respuesta casi instantánea. De acuerdo con los rangos de las variables que anteriormente se habían especificado, después de haber analizado tanto las especificaciones del cultivo de lechuga como las especificaciones de los sensores que vamos a utilizar. Entonces, finalmente vamos a proceder a presentar lo que es la simulación para que se muestre cómo es el funcionamiento de este sistema. A continuación, nosotros vamos a socializar lo que es la implementación en el software Proteus Design Suite. Como podemos observar, básicamente nuestro sistema de comunicación inalámbrica, como anteriormente mencionaron, se compone de 3 partes fundamentales. El nodo sensor, que básicamente va a cumplir con la función de captar las variables ambientales, en este caso luminosidad, temperatura y humedad de suelo. Y también tenemos el nodo actuador, que va básicamente a enviar las señales para controlar los elementos finales. En este caso van a ser 3 lámparas LED
vamos a tener también el ventilador y la electroválvula para lo que es el riego. Nosotros hemos utilizado dos módulos para la comunicación inalámbrica, lo que es el módulo Bluetooth, el HC05, los mismos que en este caso van a cumplir con la función de envío y recepción de información. A continuación voy a proceder a ejecutar el programa para poder observar lo que es la simulación. Como podemos observar aquí, tenemos la parte del menú principal de lo que es nuestro sistema inalámbrico. En este caso está visualizado en unas pantallas de 20x4, en las cuales tenemos tanto conectado al Arduino 1 como el Arduino 2. En este caso, en la primera, nosotros podemos escoger mediante un teclado 4x4 lo que es la variable ambiental que nosotros queremos observar. En este caso vamos a observar qué pasa con la luminosidad en nuestra simulación. Entonces digitamos la A y vamos a observar que nosotros estamos en este caso con una luminosidad o unos luxes de 133. En este caso, por el rango que nosotros habíamos establecido, a 133 luxes se van a encender dos lámparas. En este caso, como podemos observar aquí, los relés que están conectados a las lámparas conmutan y se encienden, mientras que la otra lámpara sigue apagada. Para poder observar el funcionamiento de las tres lámparas, vamos a proceder a bajar la luminosidad, en este caso ideal de nuestro invernadero, y como podemos observar, estamos en 66 y bajamos un poco más hasta el rango que nosotros habíamos especificado y automáticamente la respuesta instantánea del nodo actuador, que es encender la lámpara número 3. Del mismo modo, nosotros podemos incrementar la luminosidad, que en este caso vamos a adquirir por medio del sensor, y vamos a ver cómo se va gradualmente apagando las lámparas hasta finalmente obtener la luminosidad que en el cultivo de lechuga se desea, y no hace falta encender ningún tipo de lámpara y tenemos la luminosidad adecuada. Nosotros vamos a proceder a evaluar la otra variable. En este caso presionamos el numeral para nosotros salir y tenemos aquí que vamos a proceder a evaluar lo que es la temperatura. Digitamos B. Y tenemos, como podemos observar en el primer LED de los sensores, tenemos la adquisición de la temperatura del LM35, que es 17 grados centígrados, y el duty cycle se mantiene en 0. ¿Por qué el duty cycle se mantiene en 0? Porque se estableció en lo que es, en los parámetros de la cosecha de lechuga, que la lechuga se cultiva en este caso a 18 grados centígrados. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos 18 grados centígrados, no se va a encender ningún ventilador para que pueda bajar la temperatura. En este caso, si la temperatura comienza a aumentar, vamos a observar que va a aumentar también el ciclo de trabajo, en este caso del ventilador, y su movimiento. Como podemos observar, subimos la temperatura del LM, estamos en 25 grados y tenemos la captación de la variable, y el duty cycle ya está en 5. Como podemos observar, se está moviendo lo que es el ventilador y seguimos subiendo. En este caso, quisimos aprovechar todos los recursos del LM35 para obtener datos hasta de 150 grados centígrados, que obviamente es imposible, pero está diseñado para esto. Entonces, a 60 grados, como podemos observar, es un incremento progresivo, y tenemos aquí lo que es la temperatura y el duty cycle de trabajo de nuestro actuador, y vemos cómo está funcionando. Para concluir, vamos a observar el funcionamiento de lo que es nuestra última variable, que va a ser la humedad. Una vez que estamos en el menú, otra vez en el menú principal, vamos a digitar C, vamos a teclear C en nuestro teclado 4x4, e ingresamos a lo que es nuestro último submenú, que en este caso es la humedad, y vamos a ver cómo se enciende nuestra electroválvula, en este caso controlado por la conmutación de un relé. Como podemos observar, tenemos la humedad al 25%, y como la humedad es baja del suelo, la válvula en este caso va a estar encendida. Comprobamos nosotros que va a seguir subiendo la humedad, en este caso, de nuestro cultivo, hasta llegar a su rango, que es de 30. Mayor o igual a 30, y automáticamente el relé conmuta y se apaga lo que es la electroválvula. Entonces estamos en 30 grados y automáticamente se apaga la electroválvula. Como podemos ver,
Es una respuesta casi instantánea de lo que es la comunicación inalámbrica por Bluetooth para sensores y actuadores. Y como podemos observar, podemos otra vez realizar la prueba de lo que es bajar la humedad, en este caso la captación. Vamos a poder observar que estamos en 32, 30, y cuando bajemos a 29 otra vez se vuelve a encender el electroválvulo. Como podemos observar, está en 29 y automáticamente la válvula, el relé conmuta y surge lo que es el accionamiento de la válvula para lo que es el riego de nuestro cultivo. Básicamente esta ha sido nuestra simulación con lo que es la aplicación de la comunicación inalámbrica. En este caso utilizamos la tecnología Bluetooth. En este caso comunicando dos Arduinos, tanto un nodo sensor, un nodo actuador, para el control de lo que es las variables ambientales, la supervisión también, que podemos realizarlas en los LCD 20x4, y también el control de tanto de luminosidad, lo que es temperatura ambiente y humedad de suelo. Muchas gracias.